Hola chicos, hola, hola, hola. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Se encuentran bien? ¿Se encuentran mal? ¿Están agripaditos? ¿Cómo están chicos? ¿Están ahí presentes? Me confirman para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, a nuestro programa. Presente. Presente, dice George. ¿Los demás chicos? Presente. Muy bien, Lisette, muy bien, Daniela, presente, todos estamos presentes, muy bien, excelente. Entonces, vamos prendiendo nuestras camaritas en el transcurso, ¿ya chicos? Ya se les había anticipado de que iba a ser con camaritas, así es que esperamos que sí puedan prender sus camaritas, ¿ok? Bien. Ahora se les comenta, chicos, que vamos a iniciar con nuestro programa sobre confianza y oratoria, ¿no? Que vendría a ser comunicación de alto impacto. Y para ello vamos a realizar 2 sesiones especialmente pensadas en ustedes para que se pueda mejorar un poquito, ¿no? Siempre es bueno estar aprendiendo constantemente en cómo podemos hablar con más fluidez y con mayor seguridad. Siguiente, por favor. Muy bien. Como ya les había comentado, ay, muchas gracias, Josh, por tu camarita. Ahora sí, como ya se les había comentado anteriormente, justo en la diapositiva anterior, vamos a tener 2 sesiones. La primera es dominio personal y seguridad al hablar, que es la sesión del día de hoy. Y para la siguiente sesión, que sería la sesión 2, sería oratoria de impacto y comunicación persuasiva, ¿no? Entonces, el día de hoy, nuestro objetivo va a ser desarrollar en ustedes, ¿no? Y brindarles las herramientas prácticas de autorregulación emocional, manejo del nerviosismo, modulación vocal, ¿no? Que es algo sumamente importante, y seguridad escénica para poder comunicarnos con mayor confianza y claridad. Bien, ahora sí, dada esta información importante de inicio, pasamos a nuestra sesión número 1, que ya les había comentado, que se titula Dominio personal y seguridad al hablar. Bien, para ello vamos a hacer una pequeña actividad rompehielo para soltarnos un poquito, ¿no? A ver, ya están todos, muy bien, ya. Me gustaría que para esta parte todos puedan prender sus camaritas, chicos, ¿ya? Porque como les había comentado, esta sesión es sumamente importante para poder observarlos a ustedes, ¿no? Ver cómo vocalizan, cómo se expresan, cómo hablan, ¿no? Claro que no se preocupen que no es un análisis profundo, sino solo queremos saber cómo es que ustedes puedan explayarse al momento de interactuar o hablar, ¿no? Solo nos faltaría ver si se puede prender su camarita y Gracie también. ¿Ya? O si en todo caso no pueden, también lo comunican ahí al chat, pero sería... Muy, muchas gracias, chicas. Muy bien. Ahora sí, espero que estén listos para ya poder iniciar con nuestra actividad rompehielo. Les explico en qué consiste. Vamos a tocar el medio de la ruedita y luego de eso va a salir un tema en específico. Ustedes van a tener la oportunidad de hablar al menos 30 segundos o el tiempo que ustedes consideren pertinente para poder expresarse conforme se solicita en la rueda. ¿Ya chicos? ¿Estamos entendiendo? Sí, muy bien. Ahora sí, compañero, si me ayudas tocando la ruedita. Antes de que lo toques, ya lo tocaste. Muy bien, a ver. Preséntate sin decir tu cargo. ¿Quién quiere iniciar, chicos? ¿Algún voluntario? Si no, yo escojo al azar, al dedo. A ver, 1, 2, 3. Muy bien, Ashley. Gracias por tu participación. Puedes presentarte sin decir tu cargo como tú consideres pertinente, ¿ya? Como tú lo consideres correcto, como tú quieras expresarte. Prende tu micrófono. Ya. Listo. O sea, presento mi cargo sin...
sin decir No, el no. nombre. Puedes presentarte como tú desees a ti, ¿no? Preséntate. Es como que, hola, mi nombre es Ashley, algo así, ¿no? Ah, ok. Sin decir tu cargo, o Ah, sea, en el qué área te encuentras. ok, ok, ya entendí. Ujú. Hola, soy Ashley y me gusta, o sea, y hago piezas publicitarias. Ah, sí. Y por ahí me gusta diseñar, le podría agregar. Ya, muy bien, Ashley. Gracias por tu participación. Ashley es una chica de pocas palabras. Muy bien. Ahora sí, antes de girar la ruedita, me gustaría que haya una siguiente voluntaria o voluntario que desee participar para que salga al azar. Ya, a ver. Yo sé que Daniela quiere, sus ojitos me están diciendo, no, yo quiero participar. Muy bien. A ver, vamos a girar la ruedita y va a ser para Daniela. A ver, giramos la ruedita. Muy bien. Muy bien, Dani. Eso te tocó. Di tu nombre y algo raro sobre ti. ¿Algún dato curioso, alguna curiosidad? Ya. Soy Daniela Merino y un dato raro sobre mí es que, en mi casa soy muy extrovertida y en la calle no soy muy extrovertida. Eso podría tomarlo como algo raro de mí, sobre mí. Ya. Muy bien, Daniela. Gracias por tu participación. ¿Quién quiere seguir? George, Liz, Gracie, un voluntario. A ver, muy bien. Gracie, ahí atrás tu perrito te está condenando. Dice, Gracie, Gracie, tú participa, dice, ya ves, te está condenando. Muy bien. La siguiente va a ser Gracie. A ver, giremos la ruletita. ¿Qué le sale? Muy bien, te tocó lo mismo, Gracie. Coméntanos. Mi nombre es Gracie. Algo raro sobre mí. Uy. Ah, Me gusta, cuando voy a la casa de mis amigos, me gusta enseñarle trucos a sus perros. O sea, a veces paso más tiempo con los perros que con ellos. Entonces, estuve más tiempo con su perrito y le enseñé a sentarse que estando conversando con mi familia. Wow. Entonces, prefiero estar con los animalitos. Es algo raro, ir a una casa ajena y concentrarme en enseñarle a sentar a su perro o a echarse. Wow, Gracie, eso sí es un dato curioso, ¿ah? Estás yendo a visitar prácticamente a las mascotitas. Muy bien, Gracie. Gracias por la confianza de poder contarnos tus anécdotas. A ver, ahora vamos a ver entre George y Lisette. ¿Quién se ofrece como tributo para la siguiente? A ver, muy bien. George se ofrece como tributo, dice. A ver, giremos la ruedita una vez más. Y dice así. Vende una botella de agua en 20 segundos. A ver, véndenos una botella de agua, George. Convéncenos a ver si te compramos. Justo tiene una botella. Nada preparado. Bueno, esto parece ser una botella de agua y efectivamente lo es, pero también nos sirve como unas alternativas. Sobre todo estamos viendo que la calle está muy peligrosa. Esto puede ser un arma de defensa personal por su tamaño, por su longitud y además porque tiene la cantidad suficiente, escasa de agua, como para que no termine siendo pesado y puedas defenderte, al menos empujar a alguien. Cómpralo,
Todo sol. Muy bien, gracias, George. Me imagino que aquí algunos sí se animaron a comprar la botella para defenderse. Muy bien. Ahora sí, la última giradita de rueda va a ser para Lisette. A ver, giremos la ruedita. Preséntate sin decir tu cargo, Lisette. Déjanos conocerte un poquito más. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Lizeth. Disculpa, la garganta me está matando. Este, bueno, soy Lizeth y me gustan mucho los números y pelearme con dos entidades muy conocidas que son del Estado. Uy, me dejó con curiosidad cuáles eran las dos entidades muy conocidas. Muy bien. En este caso son Sunat y Sunafil. Así que, Oh, así que George. ya sabrán cuál es. Muy bien, muchas gracias, Lisette, por tu participación. Excelente, chicos. Y bueno, un dato curioso que podemos notar aquí, justo en nuestra primera presentación el día de hoy, es lo siguiente, ¿no? De que si se dieron cuenta, a lo largo de las presentaciones, cada persona tiene su manera de hablar, su manera de expresarse, su manera de poder afrontar quizás un cierto nerviosismo que puede haber al momento de presentarnos, ¿verdad? Cada quien se expresa de diferentes maneras y pues se nota claramente cuando uno tiene nervios, cuando uno no tiene nervios, ¿no? En ese caso, vamos a dar un primer tip para que ustedes puedan de alguna forma dejar esos nervios de lado, ¿no? Al momento de nosotros querer hablar con las personas, siempre tenemos que concentrarnos en lo que nosotros queremos brindar a esa persona, ¿no? Mas no pensemos en qué dirá esa persona de mí si yo le ofrezco tal. A ver, por ejemplo, utilicemos el ejemplo que hizo George, ¿no? Él en ese momento se concentró en vender su botella de agua. Entonces, de esa forma nosotros siempre tenemos que pensar, siempre en dar lo que nosotros queremos, ¿no? Así sea un tema de exposición, así sea la sustentación de tesis, así sea, no sé, sustentar su proyecto de investigación, lo que a nosotros nos hace poner nerviosos, lo que a nosotros nos consume el nervio, siempre va a ser la mentalidad negativa de, ¿pero qué dirán de mí? ¿Lo haré bien? ¿Lo haré mal? ¿Qué pensarán? Entonces, esos tipos de pensamientos negativos, intrusivos que nosotros solemos tener en la cabeza antes de nosotros brindar la información, hace que nuestro cerebro reciba ¿qué cosa? Mentalidades y mensajes negativas. Entonces, cuando nosotros recibimos toda esa información negativa, de pensamientos negativos, nuestro cuerpo automáticamente va a activar el sistema de querer sobrevivir. Entonces, por eso es que nosotros nos sentimos nerviosos, ¿no? Al pensar eso, ya, el cuerpo ya fue, ya se va a sentir nervioso, ahí aparece la sudoración, ahí aparece el tartamudeo, ahí aparece la mente en blanco. Muchas veces, incluso en los exámenes, ¿no? No sé si les ha pasado que cuando piensa mucho en necesito aprobar este examen o si no voy a jalar, de alguna forma, eso va a hacer que te olvides todo el examen. Personalmente a mí sí me ha pasado muchas veces cuando yo necesitaba quizás un punto extra y me concentraba demasiado en que tengo que aprobar, esos pensamientos tan negativos hacen de que sí o sí te olvides del caso. Entonces, ese va a ser nuestro primer tip, ¿no? Siempre pensar en lo que nosotros queremos ofrecer, más no en lo que los otros van a pensar de ti, ¿no? Ahora sí, con este mensajito y con esta actividad ya vamos a pasar a nuestra siguiente dinámica, siguiente diapositiva. Muy bien, gracias, Cintia. Muy buenos días con todos. Ahora, bueno, agradezco su presencia de todos en este taller. Me pueden escuchar bien, ¿verdad? Sí.
Muy bien, sí, como bien lo mencionaba Cintia, lo bueno que se ha comenzado bastante bien comunicándonos un poco, pero ahora quiero saber más o menos de cada uno, ¿no? ¿Cómo es que vemos esto de el hablar en público? Por ahí cómo nos hemos sentido, cómo hemos vivido esa situación, esa experiencia, en alguna exposición que hemos tenido, en alguna ponencia, por ahí en algún diálogo, conversación que hemos tenido con un público, ¿no? Específicamente, no necesariamente un público, un receptor que sea tan cercano a nosotros, ¿no? Sino un público en general. Quiero conocer un poco más de cada uno de ustedes en ese aspecto. Por ejemplo, en mi caso, bueno, en colegio creo que me expresaba bastante bien a mi nivel. Luego en la universidad fue donde un poco más, aunque lo hice también bien, pero de ahí tenía un poco por ahí un poco más de nervios, ¿no? Debido a que en el colegio me daba cuenta que quizás no todos tenían un nivel como podía ser yo, ¿no? Pero luego en la universidad sí veía de que por ahí podían quizás criticarme, quizás ver algo que yo no sepa por ahí y no sé, por ahí haya una burla, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en general eso es lo que me ha sucedido a mí con respecto al hablar en público, pero luego también siempre he sido alguien que ha querido exponerse, alguien que ha querido afrontar esas situaciones, ¿no? Algo muy importante que es eso. Entonces, bueno, quiero conocer ustedes más o menos cómo han sentido, qué experiencia han tenido o qué emociones más o menos les ha sucedido cuando han hablado en público, ¿no? En cualquier tipo de público. A ver, por ahí alguien que quiera comenzar comentando ello. Sé de que, bueno, varios de ustedes sí se han comunicado bastantes veces en público, hasta incluso con clientes a veces, ¿no? Pero por ahí no sé a ver, qué quieran decirme cada uno de ustedes, a ver, quién desea. O George, comenzamos contigo, a ver, ¿cómo te has sentido, ¿no? Expresándote en público? A ver, bastante variante, la verdad, porque como me comunico uno a uno con muchas personas, depende bastante del tipo de energía que percibo. No sé cómo explicarlo, pero hay muchas personas que vienen con una energía bastante optimista, bastante atentos, bastante receptivos. Y sin embargo, hay otros que están un poco más fríos, más directos, y justamente es este tipo de personas que me hacen tener una comunicación un poco más compleja, más complicada. Por ejemplo, igualmente, ¿no? Si es que en algún momento en el colegio yo he podido participar en exposiciones de, no sé, para poder recitar, o cosas por el estilo, para poder exponer frente al colegio entero, no tenía problema, porque me enfocaba, como decía Cintia, en netamente informar, ¿no? Dar el punto. Mis ojos prácticamente se desconectaban y me enfocaba en dar el mensaje. Pero también he tenido la mala experiencia de que en algún momento, por ejemplo, en un curso de comunicación, nos mandaban a leer, y yo odio leer, no me gusta leer. Y nos mandaron a leer 10 páginas de un libro, una semana de diferencia, de distancia. Yo no lo hice hasta una noche anterior. Y en la noche anterior estaba lee y no me quedaba nada. Al día siguiente tenía que exponerlo. Y la profesora se dio cuenta de que no me había atrapado la lectura y aprovechó esto para poder sacar, poder hacerme pregunta y pregunta enfrente de todos. Y cada vez que yo medio que tartamudeaba me decía no, 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 no. O sea, en lugar de más o menos controlar la situación, sentía que lo hacía a propósito. Tenía la intención de imponer su autoridad. Y bueno, me sentí también un poco más intimidado en esa situación. Wow, qué tal situación, ¿eh? Y luego, bueno, en los últimos años, ¿cómo ha sido más o menos tu oratoria, tu comunicación en público? ¿Has sentido por ahí algún nervio? Yo estaba, yo empecé la universidad sin poder hablar. O sea, yo era el niño o el chico que
Se sentaba en el extremo inferior derecho o izquierdo de la clase, arrinconado, y trataba de buscar la cantidad menor de personas en un área para poder sentarme ahí. Si es que alguien se me acercaba, yo no respondía y me alejaba. Y porque no me gustaba hablar, no me gusta hablar con nadie. Yo iba a estudiar y me iba. Y hasta que un tío me llevó a una clase de oratoria. Y me pude desenvolver, me sentí un poco más tranquilo. Mm, no es que haya mejorado mucho tampoco, pero siento que me ha dado un poco más de calma, un poco más de tranquilidad al momento de expresar mi opinión, conversar. Listo. Perfecto, George, muchas gracias. Por ahí, bueno, alguien más que quiera comentar más o menos cómo se ha sentido, cómo se siente cuando habla en público. ¿Alguna experiencia? A ver, por ahí, Ashley, más o menos cómo te sientes o cómo te has sentido hablando en público. Sobre todo en tus últimos tiempos, ¿no? O siempre en todo caso. Bueno, no suelo hablar mucho en público, pero las veces que he hecho, bueno, como en el colegio, lo hacía por obligación, ¿no? Por trabajos que te dejaban, que tenías que sí o sí exponer, o si no te ponían bajando todo, pues. O sea, no suelo exponer, no suelo hablar mucho en público, pero en esas ocasiones cuando me mandaban a hacer estos trabajos, como que me ayudaba, pues, ¿no? A hablar, pues, ¿no? Más que todo. Y bueno, ya estos últimos años también he tratado de hablar un poco en público, no tanto como en el colegio, pero siempre trato de hablar lo necesario, ¿no? Pero tratar también de comunicarme bien frente a todas las personas que me están escuchando. Y, y eso. O sea, sí, no suelo hablar mucho en público, pero trato. Sí, bien. ¿Cómo te sientes cuando hablas en público? ¿Cuándo has hablado? Ya es un poco presionada, podría decirse. O sea, trato de que todo lo que tengo en mi mente no se me olvide y, trato también de decir todo lo necesario, pues, ¿no? Y no decir de más o decir menos. Trato de siempre decir todo completo. Y eso siempre me hace sentir un poco presionada, pero es parte, ¿no? Muy bien, perfecto, Ashley. Muchas gracias. Y bueno, ahora, bueno, Daniela, ¿tú cómo te has sentido hablando en público? ¿Cómo te sientes cuando hablas en público? Yo me siento bien, o sea, si me preparo de acuerdo al tema que voy a exponer y sé que he estudiado y que puedo responder a lo que me preguntan, tengo conocimiento yo creo que sí. O sea, yo sí salgo y normal les pongo, ¿no? Pero a veces cuando es un tema así, por ejemplo, diario, un tema que nos dejan hacer el mismo instante y luego exponerlo, siento que no puedo exponer así nomás. Yo tengo que prepararme bien para poder exponer, ¿no? O expresarme. Eso. Muy bien, perfecto, Daniela, muchas gracias. Y Gracie, ¿tú cómo te has sentido, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando hablas en público? Yo me siento tranquila mientras hablo en público. Lo que sí me pone un poco nerviosa es cuando sé que me van a hacer preguntas o cuestionarme en público. Por ejemplo, si estoy dando una exposición y sé que me van a hacer de repente preguntas difíciles, entonces ahí es donde puedo entrar un poquito en nerviosismo. Pero si me toca hablar y sé que nadie me va a cuestionar, pues estoy tranquila. En la universidad apoyaba a vender rifas para algunos albergues, entonces yo tenía que meterme a los salones, pedirle permiso al profesor que me diera como que 5 minutitos, entraba, hablaba a todos diciendo que iba a colaborar con los albergues y me ponía a vender rifas en los salones en San Marcos. Entonces a veces me vendía 800, 600 rifas en una semana entrando a los salones de diferentes facultades. Entonces, como que hablar en público no ha sido como que muy complicado. Simplemente cuando tengo una exposición y sé que me van a hacer preguntas delante de todo el mundo, es donde puedo entrar un poquito en nervios.
Muy bien. ¿Y qué es lo que más te genera esos nervios, ¿no? De las preguntas en todo caso. Bueno, no saber responder o que me hagan una pregunta y quedarme en blanco y que todo el mundo me esté mirando. Creo que es algo que a nadie le gustaría, ¿no? Porque te sientes cuestionada. Sí, suele pasar. Muy bien, muchas gracias, Gracie. ¿Y Lisette? Bueno, yo en la universidad me gustaba mucho exponer, hacer mis... Yo siempre he sido de las personas que le gustaba salir adelante sin que necesidad de que les digan. Pero siento que ahora cuando, por ejemplo, tengo que dictar clases a un equipo, pues a veces me gana un poco el nerviosismo, ¿no? De cierta manera. O simplemente tiendo a hablar muy rápido y no, y sobrepasarme un poquito de lo que yo sé, pero no explico muy bien a las personas ese tema, ¿no? Entonces debo trabajar también un poco en eso, ¿no? En ver los tiempos, en calmarme al hablar y todo eso. Y perfecto. ¿Qué es lo que más o menos piensas, ¿no? Para que te pongas nervioso. ¿Cuál es lo que tus miedos o tus temores? Bueno, en primer lugar, pienso que a veces no me van a entender lo que yo les explico porque a veces las palabras son muy técnicas y trato de reemplazarlo por otras palabras, pero también siguen siendo técnicas, entonces tengo que buscar ciertas palabras para poderles explicar, ¿no? Y darle un sentido a la oración. Entonces mi miedo es que no me puedan entender. Muy bien, perfecto. Perfecto, Lisette. Bueno, gracias a todos por su participación en esta parte. Y bueno, es necesario que nosotros conozcamos, ¿no? Más o menos cuál es lo que nos sucede cuando hablamos para conocer, ¿no? Qué es lo que por ahí nos falta mejorar o qué podemos reflexionar en cuanto a esto, ¿no? Todo esto, bueno, también es importante porque tenemos que entender más o menos, no como algo que tenemos que memorizar en sí, pero más o menos lo que sucede, ¿no? Acá hemos puesto lo que sucede y más o menos lo que dicen estudios neurocientíficos, ¿no? Lo que sucede acá, bueno, generalmente es cuando tú te expresas ante algo nuevo en sí, ¿no? Ya que nuestro cerebro, nuestro inconsciente está preparado, está formado desde tiempos pasados, ¿no? Está formado desde tiempos pasados a pertenecer a grupos, porque antes, bueno, pertenecíamos a tribus, a todo ello, y cuando nosotros no caíamos bien al grupo, había un riesgo de que nos voten de allí, ¿no? Entonces es desde allí en donde nos genera ese nervios a no caer bien al público. Y sí, justamente lo que sucede cuando hablamos y nos ponemos nerviosos, es justamente todo que viene desde por ahí, ¿no? Desde que no queremos impresionar o por lo menos no quedar mal con el grupo, ¿no? Y ahí es donde se genera una serie de situaciones internas en nosotros, ¿no? A esto se le llama activación fisiológica. La activación fisiológica es el conjunto de respuestas automáticas, ¿no? No es algo que nosotros digamos, quiero que sea así y así va a ser, ¿no? Lo podemos regular, sí, pero es automático en sí del cuerpo para prepararnos ante una amenaza, ¿no? Nuestro cuerpo se habitúa para que nosotros busquemos afrontar o enfrentar las amenazas que inconscientemente se nos presentan. Acá cuando sucede esto de la activación fisiológica, sucede que se liberan algunas hormonas, sobre todo la adrenalina y el cortisol. ¿De qué más o menos son esas hormonas? Bueno, son las hormonas que en conjunto trabajan cuando nos sentimos estresados, ¿no? Lo primero que acá se libera es la adrenalina, lo que nos activa por ahí el ritmo cardíaco, la presión arterial, el aumento de la presión arterial, el aumento del ritmo cardíaco, ¿no? Por ejemplo, eso es lo primero que se libera para que nosotros estemos, no, para que nos coloquemos en una situación para afrontar o para enfrentar ese riesgo, ¿no? Aparente, ese riesgo aparente, ¿no? Que es en este caso el hablar en público. Esto nos prepara para la huida, para la defensa en sí, ¿no? Y eso es lo primero que se libera, la adrenalina. Pero cuando ya la adrenalina no ha funcionado y todo sigue siendo como está, ¿no? Una situación de riesgo inconsciente, lo que se libera es el cortisol en este caso.
creo que eso más lo conocemos como una hormona del estrés, ¿no? Justamente es la que estimula al hígado para que libere insulina, ¿no? Y para que esto active nuestro cerebro y algunos órganos más, ¿no? Si es que no lo controlamos esto, la adrenalina, si es que no lo controlamos, nos puede dar ansiedad, y el cortisol también nos puede generar por ahí algunos riesgos, algunos peligros como la obesidad y otros más, ¿no? Mayor desarrollo de grasa, por ejemplo. Y bueno, cuando sucede esto, obviamente suceden cambios en el organismo, ¿no? Si es que no lo controlamos, como digo, pueden suceder algunas cosas como ansiedad o engordamiento, ¿no? Pero si es que es algo del momento, algo del presente, lo que puedes observar en el momento cuando sucede esta activación fisiológica es justamente lo que nosotros sentimos, ¿no? Cuando hacemos algo que nos da un poco de miedo, y en este caso el hablar en público. Algunas cosas son como el aumento de la frecuencia cardíaca, la tensión muscular, la respiración acelerada, ¿no? Que son algunas reacciones de nosotros ante la activación fisiológica. Ahora tenemos acá algunos estudios neurocientíficos que dice la neurociencia con respecto a esto, ¿no? Bueno, acá está, ¿no? La neurociencia indica que el cerebro percibe la exposición social, toda exposición social, ¿no? Sobre todo en este caso cuando depende mucho de nosotros, como una amenaza potencial al reconocimiento o aceptación grupal. Es decir, que nosotros, el exponernos socialmente, lo podemos ver como una amenaza para que nos acepten o para que nos reconozcan como parte del grupo, ¿no? Eso es lo que inconscientemente sucede. Por eso es que cuando nosotros nos expresamos ante un grupo, podemos sentir el miedo, ¿no? Por ahí de las risas, porque por ahí sentimos que las risas puede ser una actitud del público a un rechazo hacia nosotros, ¿no? O hacia algo que no estamos haciendo bien para ellos, ¿no? Y eso es lo que sucede, que nos genera esa activación fisiológica justamente. Y bueno, un poco más profundo, algunas estructuras profundas como la amígdala cerebral, ¿no? Que es una estructura cerebral de recuerdo emocional más que todo. Si tú puedes no acordarte algo exactamente lo que pasó, pero sí las emociones, ¿no? Algunas emociones que viviste en ese momento, y ahí está la amígdala cerebral. Entonces, algunas estructuras como esta detectan el riesgo, ¿no? de exclusión, y activan estas respuestas físicas. Entonces, la amígdala cerebral, que es la estructura cerebral del recuerdo de emociones, o de las emociones en todo caso, del procesamiento de las emociones, es una estructura bastante responsable con esta activación fisiológica, que según como entendemos de la neurociencia, sucede cuando inconscientemente se nos presenta un riesgo en nuestra exposición social, ¿no? Que puede generar un rechazo también como una idea inconsciente. Así que desde ahí vamos entendiendo más o menos qué es lo que sucede. Todo esto tiene una explicación científica y es esta, ¿no? A continuación, bueno, Cintia va a pasar a comenzar con algunos ejercicios que podemos hacer, ¿no? Y luego seguiremos con lo demás. A ver. Sí, justamente, chicos, muy bien. Como ya escuchamos cómo es que sucede todo, ahora vamos a ir a un ejercicio sumamente importante que nos va a ayudar muchísimo para cualquier actividad que vayamos a realizar en un futuro, ¿no? En este caso vendría a ser la respiración diafragmática, ¿no? Que nos puede ayudar en cualquier momento del día, momentos antes de una exposición, momentos antes de sustentar la tesis. En cualquier situación, la respiración diafragmática puede estar presente porque es algo sencillo que se puede hacer en un corto tiempo, ¿no? Entonces, la respiración diafragmática, como ya lo pueden conocer, es una técnica de respiración que nos va a ayudar ¿a qué? A oxigenar mejor nuestro cuerpo, a bajar los niveles de ansiedad, a tranquilizarnos un montón, ¿no? Y para eso me gustaría que ustedes puedan hacer este ejercicio conmigo, ¿ya, chicos? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que todos se sienten ahí donde están bien sentaditos, pero se sientan lo más cómodos posibles. Me avisan cuando ya se sienten cómodos. Lo que vamos a hacer, pero tratemos de que nuestro cuerpo esté lo más relajado posible, ¿ya, chicos? Lo más relajado posible. Apoyémonos, que sea lo más relajado posible. Ahora sí, el primer paso es ese, lo que ya está. Ahora, el segundo paso es que vamos a colocar una mano en el pecho y el otro en la parte
de abajo de las costillas, ¿no? La parte del estómago. Y vamos a inhalar profundamente, pero al momento de respirar vamos a hacer que nuestro estómago sea lo que se infle, ¿no? No el pecho, porque nosotros tenemos quizás una mala manía de respiramos y hacemos de que el pecho se esté inflando, ¿no? Pero para la respiración diafragmática vamos a hacer de que el estómago se infle. Cuando el estómago se infle, al momento de exhalar también tiene que desinflarse el estómago. ¿Bien, chicos? Este ejercicio lo vamos a hacer unas cuantas veces, pero de la manera más calmada posible, de la manera más lenta posible. Y tenemos que exhalar por la boca, ¿no? Entonces vamos a repetir este ejercicio alrededor de unas 5 veces aproximadamente para ver si es que ustedes pueden notar algún cambio, ¿ya? A ver, estamos cómodos, agarramos una mano al pecho, una mano al estómago e inflemos el estómago. Inhalemos lo más lento posible, chicos. Ahora exhalemos por la boca, ¿no? Inhalamos por la nariz y botamos por la boca. Pueden hacerlo, chicos, alrededor de unas 5 veces. Y cuando ya sientan que de verdad les está calmando, les está haciendo más tranquilos, mueven su cabecita y me dicen, ya está. A ver, inhalemos. Exhalemos. Lo más calmado posible, chicos. Inhalemos por la nariz. Exhalemos por la boca. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Muy bien, chicos. ¿Sienten algún cambio? ¿Sienten que están más tranquilos, más relajados? Quizás no hay ningún cambio, quizás estoy bien, estoy igual que como llegué, quizás bien. Uno nunca sabe los cambios que pueden suceder, ¿no? Pero les comento de que esta respiración diafragmática tiene muchos beneficios y una de esas es que cuando nosotros nos sentimos nerviosos, cuando estamos en plena ansiedad, ¿no? Este ejercicio diafragmático te va a ayudar muchísimo, ya que va a ayudarte a reducir tu estrés, va a ayudarte a reducir la ansiedad, va a ayudarte a retener mejor la información y pensar con más claridad, porque bien sabemos que los nervios hacen que nos olvidemos muchas cosas antes de exponer, ¿no? Entonces, esta respiración, al relajarte, va a hacer que pienses las cosas con mayor claridad, ¿no? Y no solo eso, sino que también va a promover la calma, el bienestar emocional, ¿no? Hacia nosotros mismos. Y pues una recomendación así, una recomendación estrella brillante, es que esta técnica lo podamos utilizar todos los días al despertar, antes de cocinar, antes de realizar cualquier labor en la universidad, antes de exponer. Ustedes pueden utilizarlo en cualquier momento del día, ya que como bien lo acaban de sentir, es un ejercicio sencillo, es un ejercicio de tiempo corto y pues es muy beneficioso, ¿no? No solo para la ansiedad, sino también para siempre estar en calma. ¿Ya, chicos? Bueno, ahora sí pasamos a nuestra siguiente actividad. Muy bien, perfecto. A ver si... Bueno, sí, como bien lo habían mencionado Cintia y habíamos mencionado creo ambos, en este taller, en esta primera sesión, como sabemos, es la parte de preparación, ¿no? Es la parte porque una oratoria, una mejor oratoria
no se puede hacer solamente lanzando tips o algo así, ¿no? A veces buscamos en redes sociales, en TikTok, cómo tener buena oratoria, pero todo esto tiene que ver también desde la preparación. Es por eso que si es que por ahí no tenemos algunos ejercicios o no conocemos más o menos cómo entrenarnos para eso, va a ser mucho más complicado. Si es que lo empezamos a realizar desde ahora, va a servirnos mucho en todas las conversaciones, en todas las ventas y en todo lo que tengamos que exponernos ante el público, ¿no? En esta respiración, bueno, sí he visto que todos ustedes, todos nosotros lo hemos hecho y no sé qué tanto haya generado en todos ustedes un cambio ahora, pero estoy seguro de que muchos sí confían en esto, ¿no? Algunos quizás todavía no tanto, pero sí existen estudios neurocientíficos también que avalan todo esto, ¿no? La respiración, incluso a mí mismo, que en algunos momentos que me he sentido un poco ansioso, ayuda en justamente llegar a tu calma, ¿no? Esto también se debe al sistema nervioso autónomo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el simpático y el no simpático. El simpático es el que justamente se activa para la adrenalina, para afrontar algunos retos, algunas dificultades, para huir, ¿no? Para huir, para enfrentar. Ese es el simpático. Y el no simpático es el que te da más calma, ¿no? El más calma de un momento natural. Pero generalmente lo que sucede es que en una situación natural que estamos, digamos, en nuestro hogar o en alguna situación que no deberíamos estar muy afectados, deberíamos estar con un sistema nervioso no simpático por ahí, se nos activa el simpático, ¿no? Y de esta manera, como nos prepara para la huida, para el enfrentamiento, entonces nosotros tendemos a tener ese nerviosismo, esa aceleración cardíaca, por ejemplo. Y eso no, a veces no ayuda, ¿no? Entonces, para eso sirve la respiración, justamente para llegar a ese equilibrio, ¿no? A que todo este sistema nervioso autónomo se vuelva el parasimpático, ¿no? Se relaje un poco más. Y otro ejercicio importante para esto y esto es bastante importante también, así como la respiración, que hay muchos ejercicios de respiración, pero el que ha mencionado Cintia es creo, uno de los más importantes, es el calentamiento, la vocalización y la modulación, ¿no? De la voz. No podemos ir a una guerra si es que no tenemos armas. En este caso no podemos tener una mejor oratoria si es que no nos preparamos bien, ¿no? Y no para algunos sí tienen ya experiencia bastante y lo manejan bien, ¿no? Pero si queremos prepararnos para una oratoria lo mejor posible que se pueda realizar, es que tenemos que apuntar a todo esto. Bueno, acá tenemos primero una experta, ¿no? Que es Emma Rodero, una experta en la comunicación, que señala que el cerebro humano procesa la voz antes que las palabras. Cuando nosotros oímos, no sé si nos ha pasado por ahí, ya confirmarán ustedes, podemos tener algunas personas con las cuales interactuar, pero si interactuamos con una persona que inicialmente apenas conversamos con esa persona, nos da su voz, su entonación, su velocidad al hablar, por ejemplo, un poco más de calma, tendemos a escucharle más, ¿no? A buscar entenderle más o a tener una conexión desde el comienzo. Si es que vemos que esa voz de esa persona nos da un poco de calma o lo que nosotros necesitamos en el momento, conectamos con esa persona. Y esto es lo que se refiere, ¿no? Muchas veces más que el conocimiento, más que lo que se habla, las personas empiezan conectándose con la voz, ¿no? Con las palabras, en todo caso, lo que transmite la voz. Y bueno, una voz plana o monótona hace que el oyente desconecte su atención, algo que es bastante importante. Si es que queremos tener una exposición, una venta por ahí, una ponencia, es importante que nuestra entonación, nuestro tono de voz no sea uniforme, no sea monótono, no nos mantengamos de inicio a fin de la misma manera, sino que existen algunas palabras, algunas situaciones que podemos hacer énfasis, por ejemplo. Y bueno, las personas tienden a confiar más en líderes que utilizan variaciones en su tono, ritmo y volumen, ¿no? Para que nosotros hagamos algo, para que nos crean en nuestras ventas, en nuestras exposiciones, es importante mostrar algo de liderazgo también, algo de dominio en el tema. Y como se menciona con relación a lo primero que mencioné de esta parte, esto tiene que ver bastante con la entonación, el ritmo y el volumen, ¿no? Si es que esto tiene mucha relación con lo que entienden los demás y con la conexión que puede generar de inicio
y con eso mantenerlo hasta el final. Bueno, para eso tenemos que hacer caso a la articulación y dicción, ¿no? Que es el cómo más o menos nuestra boca lo vamos generando esa voz, ¿no? Cómo vamos articulando nuestra boca para generar una buena dicción. Luego el volumen es algo variable que deberíamos de manejarlo, ¿no? Quizás un volumen más estable cuando estamos hablando algo en general e ir aumentando cuando hacemos énfasis en algo importante, ¿no? La velocidad también, no siempre es bueno hablar de manera rápida, a menos que estés contra el tiempo, obviamente, pero no es lo ideal. Y esto creo que es algo que muchos fallamos y hemos mencionado también. Esto es algo que se tiene que manejar, se tiene que ir preparando, ¿no? Tenemos que irnos entrenando. Y luego tenemos la entonación y emoción, que es algo que no todos hacemos, pero es darle emoción a lo que estamos diciendo. Un ejercicio de cada uno tenemos. Por ejemplo, para la articulación y dicción, hay muchos, ¿no? Pero en este caso, en la articulación y dicción, los trabalenguas con intención son bastante importantes, ¿no? Colocar un trabalenguas y con esto ir, bueno, nosotros entrenando, tratando de decirlo de la manera más rápida posible, pero que se entienda todo, ¿no? Palabra por palabra. Luego tenemos para el volumen, el semáforo del volumen, justamente, ¿no? Más o menos ir es un entrenamiento, ¿no? Que en una lectura, en una frase no tan corta, vayamos del nivel 0 hasta un nivel 3, por ejemplo, ir subiendo pasando, cada vez que pasamos las palabras, ¿no? Empezamos de un nivel bajo y vamos aumentándolo, y luego lo contrario, también podemos comenzar de un nivel alto e ir bajándolo, ¿no? El volumen, la fuerza de voz, la cantidad de voz que se oye, ¿no? Luego tenemos para el ejercicio de velocidad una lectura escalonada, por ejemplo, que es el leer párrafo empezando lento, similar a lo del volumen, pero en este caso, en vez de más volumen, menos volumen, aquí en este caso la rapidez, ¿no? Podemos empezar leyendo lento, suave, e ir acelerando de acuerdo a lo que pasa en la lectura, ¿no? Y bueno, la última, algunos ejercicios, un ejercicio para la entonación y emoción, es ejercitarnos justamente mediante frases con emociones distintas. Colocamos una frase allí y nosotros vamos leyéndola, aplicando alguna emoción que queremos transmitir, ¿no? En este caso, como es un ejercicio, podemos leer un texto en general ambiguo, primero con alegría y luego con tristeza, por ejemplo, luego con asombro, luego con enojo, por ejemplo. Y eso es algo que vamos a hacer ahora mismo. Así que nos preparamos. Ya, muy bien. Vamos a hacer un ejercicio de vocalización justamente con lo que he mencionado, pero en este caso vamos a leer, cada uno va a leer un texto, tenemos 4 textos, y lo va a mencionar con una emoción que digamos, ¿no? Puede ser con alegría, con tristeza, con enojo, con asombro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, bueno, a ver, de un número, Cintia. 8. Que hay una emoción. Tristeza. Ya, por ejemplo, ya. Yo comienzo ya. Texto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? La frase 4, el texto 4, ¿no? Yo voy a empezar. Dijiste tristeza, ¿verdad? Sí. Ya, bueno, el texto se refiere al Sí, dije tristeza. impacto financiero. Ya es un texto que tendría que ser general, así que yo trataré de hablarlo con una tristeza, ¿no? Ya, listo. El informe final muestra que los números del proyecto cambiaron por completo en el último trimestre. Lo que planeamos al inicio del año ya no se parece en nada a la realidad que tenemos hoy sobre la mesa. Ahora mismo tenemos que revisar cada peso invertido para ver qué vamos a hacer. Bueno, esto creo que se ha manifestado un poco de tristeza, ¿no? Por ahí, a ver, George dio una emoción, ahora yo lo voy a decir, pero con otra emoción. Y al contrario, felicidad. Ya, vamos a ver cómo lo hacemos con la felicidad. Listo, el impacto financiero. El informe final muestra que los números del proyecto cambiaron por completo en el último trimestre. Lo que planeamos al inicio del año ya no se parece en nada a la realidad que tenemos hoy sobre la mesa. Ahora mismo tenemos que revisar cada peso invertido para ver qué vamos a hacer.
Bueno, creo que se entiende más o menos el contraste y la diferencia de emociones, ¿no? Bueno, ahora, bueno, Gracie, tú di otra emoción para yo realizarlo, que no sea alegría ni tristeza. Que enojo, o no sé, lo que tú quieras. Sorpresa también. Asustado. Asustado, el miedo, ¿no? A ver, vamos a ver. El impacto financiero con miedo. A ver, uy, es complicado, ¿no? A ver. El informe final muestra que los números del proyecto cambiaron por completo en el último trimestre. Lo que planeamos al inicio del año ya no se parece en nada a la realidad que tenemos hoy sobre la mesa. Ahora mismo tenemos que revisar cada peso invertido para ver qué vamos a hacer. Muy bien. Creo que se ha notado un poco, ¿no? Bastante, creo, ni siquiera yo, o sea, me había preparado para esto y sí creo que se ha notado, ¿verdad? Y esto es justamente lo que tenemos que entrenar nosotros para que podamos luego generar esos textos o esas emociones cuando nosotros realizamos la ponencia, por ejemplo, la exposición, ¿no? De esta manera nos entrenamos. Es algo que quizás en el inicio da un poco de nervios para algunos, pero es algo natural. Es normal que acá lo apliquemos, lo desarrollemos. Así que cada uno de ustedes va a ser vamos a ver de acuerdo al tiempo si hacen una emoción o dos emociones de un texto, ¿no? ¿Quién quiere comenzar a ver para que elija su texto? Y su emoción, de paso, elige. Pero sería más divertido si otra persona elige la emoción, para que nos haga de sorpresa. Bueno, Gracie, entonces tú bien, perfecto. Sí, bueno, era para motivar un poco, pero Gracie, a ver, está bien. Ya bueno, a ver. Daniela, tú que estás sonriendo, a ver, puedes decir un texto que quieres que Gracie diga y el 1 al 4, ¿no? Y una emoción. Yo digo la emoción que va a decir Gracie. Sí, y el número de texto, 1, 2, 3 o 4. 2. Muy bien. Texto 2, emoción. La emoción tímida. Tímida, bueno, con timidez, a ver, el secreto revelado. Vamos, Grace. Timidez. Ok, el secreto revelado. Voy a agrandarlo. Nadie se dio cuenta de que realmente pasó en la sala de juntas cuando se cerraron las puertas. Todos hablaban de los resultados financieros, pero en verdad el verdadero problema fue el fuerte desacuerdo que hubo entre los directores. Si esa información sale de aquí, todo el proyecto se va a caer. Muy bien, muchas gracias, Gracie. Perfecto. A ver, Daniela, otra emoción puedes decirle que no sea la misma para que Gracie ahora lo haga también. Ese mismo texto. Aburrimiento. Muy bien, ahora con aburrimiento, Gracie. El texto 1. Ya, no, en este caso el mismo texto para que se vea la diferencia, sí. Texto 2, aburrimiento. El secreto revelado. Nadie se dio cuenta de que realmente pasó en la sala de juntas, cuando se cerraron las puertas. Todos hablaban de los resultados financieros, pero el verdadero problema fue el fuerte desacuerdo que hubo entre los directores. Si esa información sale de aquí, todo el proyecto se va a caer. Wow, Gracie, muy bien, perfecto. Sí tiene, claro, ha tenido una muy buena entonación de ambas emociones y creo que esto explica y demuestra un poco, ¿no? Por qué decimos de que a veces cuando uno habla, lo que habla más o menos transmite, ¿no? Hasta a mí me aburrió un poco lo que parecía aburrido, ¿no? O sea, a mí me hubiera dado sueño si fuera una exposición, ¿no? Pero sí, muy bien, perfecto. Gracias, Gracie. A ver, ahora di un nombre, Gracie. Ashley. Muy bien, Ashley. Ya, muy bien. Gracie, ¿puedes decir un texto y una emoción? Un número. El texto 1 que le diga alegre. Listo, bien. Ashley, texto 1, alegre. ¿Te encuentras Ashley por ahí? A ver, si no esperamos al final con Ashley, quizás no ha tenido algún problema seguramente. ¿Otro nombre puedes decir, Gracie?
A ver, George, que lo diga el texto uno, alegre. Vamos, George. Ya. A partir de mañana, todo el equipo de trabajo tendrá que cambiar sus horarios de entrada y salida de forma definitiva. Sé que esto requiere un esfuerzo extra por parte de cada uno de ustedes, pero es la única manera que tenemos para cumplir con las metas globales y asegurar nuestro lugar en el mercado este año. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, estuvo bastante animador, muy bien. Ahora, Gracie, otra emoción, dile a George. Asustado. Asustado, a ver, George. Vuelvo a ser yo entonces. A partir de mañana, todo el equipo de trabajo tendrá que cambiar sus horarios de entrada y salida de forma definitiva. Sé que esto requiere un esfuerzo extra por parte de cada uno de ustedes, pero es la única manera que tenemos para cumplir con las metas globales y asegurar nuestro lugar en el mercado este año. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, George. Sí, bueno, lo que vamos viendo también, ¿no? Es más fácil hablarlo por ahí con alegría, luego con tristeza y luego con otras emociones, ¿no? Porque no solemos hablar de esa manera, así que eso es un poco de dificultad, pero va bien, vamos bien, bastante bien. Muy bien, George, ahora puedes decir otro nombre de los presentes. A ver. Ya voy con Cintia. Cintia, ya ver, di un número de texto y una emoción. ¿De los que están ahí o de No, cualquier hoja? son 4 textos, ¿ah? Cualquiera. Ah, ya. A ver, texto 3 Emoción. con ira. Ira, a ver, enojo. Dale. Ya, a ver, la 3, ¿no? A ver. Ya tomé una decisión y no voy a dar marcha atrás con esto, sin importar lo que los demás digan. He analizado todos los riesgos posibles durante semanas y estoy completamente convencido de que este es el camino correcto para el futuro de la empresa. Asumo toda la responsabilidad de lo que vaya a pasar. Muy bien, creo que sí lo hizo bastante bien. Bueno, George, otra emoción, a ver, para el mismo texto. Yo la más enojada. A ver. Con asco. Con asco, a ver. Uy, no. A ver, a ver. Ya tomé una decisión y no voy a dar marcha atrás con esto, sin importar lo que los demás digan. He analizado todos los riesgos posibles estas semanas y estoy completamente convencido de que este es el camino correcto para un futuro de la empresa. Asumo toda la responsabilidad de lo que pueda llegar a pasar. Muy bien, Cintia, muy bien, muchas gracias. Creo que, bueno, nosotros creo que cuando hemos hecho estos textos nos hemos dado cuenta un poco que también nuestro sistema, ¿no? Nuestro cuerpo más o menos activa para la emoción que estamos mencionando, ¿no? Por ahí ira, Cintia lo vi un poco más así como que lanzada a la ira, justamente. También en mi caso, ¿no? Cuando hice también, también Pueblo Gracie, en el aburrimiento, yo también, ¿no? En la tristeza, en el miedo, en lo que hice, ¿no? Así que bueno, vamos viendo eso. Bueno, Cintia, ahora, bueno, te queda Daniela, Lisette y Ashley nuevamente, a ver si es que ya volvió. Di un nombre. A ver, vámonos por Lisette. Muy bien, Lisette. Un número de texto y una emoción. La emoción. Yo quiero el texto 4, la emoción de alegría. Vamos, Lisette, texto 4, alegría. Ok. El informe final muestra que los números del proyecto cambiaron por completo en el último trimestre. Lo que planeamos al inicio del año ya no me parece en nada a la realidad que tenemos hoy sobre la mesa. Ahora mismo tenemos que revisar cada peso invertido para ver qué vamos a hacer. Muy bien, perfecto, Lisette. Ahora otra emoción, Cintia. Ahora que lo diga con furia. Con furia, a ver, Lisette. Vamos a ver. El informe final
muestra que los números del proyecto cambiaron por completo en el último trimestre. Lo que planeamos al inicio del año ya no se parece en nada a la realidad que tenemos hoy sobre la mesa. Ahora mismo tenemos que revisar todo, cada peso invertido para ver qué vamos a hacer. Muy bien, perfecto, Alexei. Bastante bien, ¿no? La diferencia entre alegría y enojo, ¿no? Muy bien, Lisette. Ahora pasamos a un nombre más, ¿no? De Daniela y Ashley queda. A ver a quién eliges. Lisette. Sí. Sí, sí. Disculpa. Daniela o Ashley. Bueno, Daniela. Muy bien, Daniela. ¿Qué número de texto quisieras para Daniela? El texto 3, que lo diga con tristeza. Vamos, Daniela, tristeza. Ok. Ya tomé una decisión y no voy a dar marcha atrás con esto, sin importar lo que digan los demás. He analizado todos los riesgos posibles durante semanas y estoy completamente convencida de que este es el camino correcto para el futuro de la empresa. Asumo toda la responsabilidad de lo que pase. Muy bien, perfecto. Ahora, otra emoción, dice, para Daniela. Felicidad y el texto 2. Sí, en ese caso el mismo texto será. Ya, perdón. Entonces el texto 3. Ya listo, Daniela, felicidad. Vamos, dale. Ya tomé una decisión y no voy a dar marcha atrás con esto, sin importar lo que digan los demás. He analizado todos los riesgos posibles durante semanas y estoy completamente convencida de que este es el camino correcto para el futuro de la empresa. Asumo toda la responsabilidad de lo que pase. Perfecto, Daniela, muy bien. Gracias. Ahora, Ashley, ¿te encuentras allí o si es, o no sé? ¿Has tenido algún problema, no? Sí, me comentó que tenía una llamada. Y por eso se Entiendes, está está bien. apagado. Perfecto, entonces ahí cerramos esta parte. Bueno, no, es importante estos ejercicios de vocalización, como lo he mencionado acá. Bueno, esto es solamente las frases con emociones, ¿no? En donde más o menos expresamos, entrenamos la entonación, la emoción en una ponencia y me parece que para la siguiente sesión también vamos a aplicar bastante de esto, vamos a jugar bastante con esto. Acá tenemos un ejercicio para cada uno de estos calentamientos que deberíamos hacer, ¿no? De estos entrenamientos. Hay mucho más, obviamente, así que tenemos que hacerlo, ¿no? A continuación, bueno, pasamos con esta parte. Ahora sí, chicos, vamos a pasar a esta parte. No sé, chicos, si se me puede escuchar porque mi internet se me estaba entrecortando. A ver si me confirman. Sí, está bien. Ya, listo, muchas gracias. Ahora sí, chicos, como bien hemos visto, hemos estado hablando sobre cómo relajarnos y evitar quizás tanto nerviosismo, ejercicios de vocalización, ¿no? Local y entonación, que es sumamente importante. Así es que ahora vamos a hablar sobre el lenguaje corporal y la presencia, ¿no? Ya que nuestra actitud también comunica, ¿no? Entonces, para esta sección de lenguaje corporal y presencia, vamos a utilizar 4 requisitos. Y es justamente lo que ustedes están viendo en pantalla. Vamos a hacer contacto visual con la cámara. Muy bien. Todo lo que ustedes vayan a decir, tratemos de siempre mirar a la cámara. ¿Ok? Luego vamos a tratar de tener nuestra postura corporal derecha, lo más derecha posible, porque cuando nosotros tenemos la postura recta, tenemos mayor seguridad al hablar, porque estás dando mensaje positivo al cerebrito, ¿no? Luego de eso vamos a tener el manejo de manos, que es hablar siempre con las palmas de mano, ¿no? En aquí se les puede enseñar 2 técnicas. La primera es siempre hablar con la técnica de así como si estuvieras agarrando un mosquito, ¿no? Así, esa es una buena técnica.
como también puedes hablar con las manos así en palma, ¿no? Cómo están, qué hacen, tal. Eso de las palmas lo recomiendan mucho y bastante, ya que dice que da mayor seguridad y aparte que brinda más confianza a las otras personas, ¿no? Entonces, si es que tú lo aplicas esta técnica de manera natural, pues va a ayudar a que tu mensaje pueda transmitirse de manera muy positiva a las demás personas, ¿no? Y luego, como última opción, si es que ustedes lo quieren acoplar según el mensaje que les vaya a tocar, pues vamos a tratar de desplazarnos, ¿no? Porque vamos a tener que movernos con propósito y con seguridad, ¿no? Recuerden siempre que todo en nuestro cuerpo hay comunicación. Desde que nosotros aprendemos a relajarnos, desde que nosotros vocalizamos, hablamos, entonamos los mensajes, pero también comunica el cómo nosotros vamos a llevar el mensaje en cuestión de movimientos, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que las personas muchas veces se dejan llevar por cómo es que nosotros expresamos, ¿no? ¿De qué sirve que hablemos algo sencillo, algo bonito, si es que los gestos o la postura o el contacto visual que yo hago o realizo va a ser una manera muy brusca y llegue a asustar a la otra persona, ¿no? Entonces, vamos a practicar esta sección. Siguiente página, por favor. Gracias. Ahora sí, vamos a practicar, chicos. Esta sección se llama Habla con mayor seguridad. Ustedes van a tener 30 segundos para hablar y pueden elegir cualquiera de los temas que está apareciendo en pantalla, ¿no? Mi comida favorita, una película que me gusta, cómo sería mi día perfecto, el lugar que me gustaría visitar, un libro que me haya marcado. Pueden ver las diferentes opciones que coloqué, 12 secciones en total. Y ustedes al momento de hablar van a practicar justo los 4 puntos que he comentado, ¿no? El contacto visual a la cámara, la postura derecha, mayor seguridad, el uso natural de las manos y si ustedes desean pueden aplicar el hecho de desplazarse naturalmente de un lugar a otro, ¿no? En aquí también, chicos, traten de utilizar los ejercicios anteriormente brindados, ¿no? Como quizás antes de que les toque respirar un poquito, tratar de relajarse si es que sienten demasiados nervios y también tratar de modular la voz y vocalizar como ustedes mejor lo deseen, ¿no? Para esta sección me gustaría saber si ya se encuentran listos y si hay algún voluntario. Muy bien, sí, están moviendo la cabecita de que están listos. Ahora quiero saber el primer voluntario. Muy bien, Daniela, gracias por ofrecerte. Estás levantando la manito. Excelente. Vamos con Dani, muy bien. A ver, Dani, prende tu micrófono y escoge un tema. Tendría que pararme, ¿verdad? Claro, como tú mayor desees, como tú más desees. Sí se va a notar, no te preocupes. El tema que voy a escoger es cómo sería mi día perfecto. Ya, muy bien, perfecto. Todos estamos atentos a ti. Recuerda que lo que más importa siempre es lo que tú quieras brindarnos, más no te sientas nerviosa. Sí, la cámara se puso nerviosa, que se está escapando. Y mi pantalla también se apagó, espera un ratito. A ver. Ay, no sé sobre. ¿Se me escucha, verdad? Sí. Sí, se te escucha, Dani. Lo que no es que no podemos verte. Ay, ya. A ver. Muy bien, chicos, mientras estamos esperando a Daniela, todos vayan preparándose, ¿ya? Traten de respirar, relajarse, vayan viendo qué temas quieren elegir, qué es lo que van a decir.
Y si quieren acomodar sus camaritas, perfecto, los esperamos, queremos verlos, queremos ver que este taller haya sido enriquecedor para ustedes, que los haya ayudado, aunque sea un poquito más, ¿no? Porque siempre es importante estar en constante aprendizaje, ¿no? Ahora sí, Dani, nos comenta si ya estás Ya, casi lista, no ya sé, te muy sientes bien lista y preparada. mi rostro, Ya, muy bien. Sí, sí te vemos, sí te vemos. pero No mi te rostro, preocupes. no importa, A ver, si puedes levantar un poquito la cámara. se va a caer, se va a caer. Sí. Ya está bien, entonces está bien. A ver, Ay, se ya, cae. Espera, no se ya, cae. ahí está bien. Sí, A ver, ya, muy bien, perfecto. ya. A ver, ya. Mi día, voy a comenzar explicando cómo sería o bueno, comentando cómo es que sería mi día perfecto. Mi día perfecto sería el poder ir a un lugar natural o a un lugar donde se pueda encontrar naturaleza, que serían árboles, pasto, ir a un lugar donde no se encuentre la tecnología, me pueda desconectar de lo que tenga mis quehaceres, en el cual pueda yo sentirme tranquila, poder encontrar paz y poder mejorar así mis ánimos para poder regresar luego a mis deberes con fuerza. Gracias. Listo, excelente, Dani, muy bien. Utilizaste todo lo que se te ha pedido, ¿no? Mantuviste el contacto visual aquí a la computadora, al laptop donde estés, a la cámara, ¿no? Tuviste una muy buena postura, utilizaste el uso natural de las manos. Justamente tu cámara se volvió a perder. Y pues tuviste el desplazamiento, ¿no? El comunicarte con mayor seguridad, vocalizaste bien y mantuviste una buena entonación para nosotros estar aquí pendientes. Muchas gracias, Daniela, por tu participación. Lo hiciste excelente. Un aplauso para Daniela. A ver, ¿dónde están mis aplausos? Aquí. Muy bien. Excelente. Gracias, Dani, por ser la primera voluntaria. Ahora estamos viendo a Gracie que está levantando la manito simuladamente. Yo quiero ser la segunda. Muy bien. Gracie, escoge un temita y tienes 30 segundos para hablar. El lugar que me gustaría visitar, que hasta ahorita no he podido, y espero hacerlo el otro año si todo sale bien, es China. Me dice que China vive como que 50 años a lo que vamos a llegar acá, entonces me gustaría estar como que en un lugar muy futurista. Me gustaría también probar su acupuntura, clavarme agujitas. Dicen que la cultura china tiene muchas cosas que no hemos visto acá. También me gustaría ver su tecnología, las máquinas que tiene, las comidas te la llevan por drones a tu puerta. Me gustaría probar el auto que no tiene conductor, pedir una comida para que me lo traiga un dron, probar lo que es acupuntura, la comida, y grabar contenido sobre eso. También me gustaría viajar con mis amigos si se puede, porque a veces cuando viajas en grupo es más divertido y aparte que cuesta mucho menos las cosas porque todo lo compartes. Y nosotros cuando viajamos tenemos un aplicativo donde guardas los registros. Por ejemplo, si alguien paga el taxi, se guarda en el aplicativo y el aplicativo mismo te va sacando la cuenta de qué te debe cada persona. Y al final siempre hacemos cuentas, como que tú me des tanto, tú me des tanto. Entonces es una manera más ordenada de llevar gastos compartidos. Y me gustaría poder también conocer un poco más de su cultura, su kung fu, poder quedarme a dormir de repente en algún templo. Bueno, eso es lo que me gustaría a mí, ya que el IP de China es muy diferente y generalmente si llegas a trabajar en China, si llegas a visitar China no puedes trabajar, o sea, en ninguna empresa, menos americana, menos porque el IP es diferente, entonces solamente sería como que vacaciones. Ahí ya no podría trabajar. ¿Y pasaron los 30 segundos? Sí.
Justamente te estábamos escuchando. Muy bien, Gracie, lo hiciste excelente. Estamos viendo que estás manteniendo la mirada sostenida, ¿no? Contacto visual, que era sumamente importante. La postura, también una postura buena, ¿no? La postura de la seguridad, la postura del rey, como lo conocen, ¿no? El uso natural de las manos, se ha visto que lo llegaste a implementar. Y pues en el caso de desplazamiento, optaste por realizarlo sentada, pero de igual forma, pues es una adecuada, te sentiste excelente porque mantuviste una buena entonación de voz y eso me gusta. Muy bien. Muy bien. Chicos, no sé si se me está escuchando porque mi internet está pésimo. Creo que se me ha cortado, ¿verdad? Se te había entrecortado, pero ahorita volviste a... Y ahora sí, chicos. ¿Alguien más por ahí? Ya. ¿Alguien más? Ya, chicos. Entonces, un aplauso para Gracie, que lo hizo excelente. Muy bien. ¿Alguien más que desee participar? George, Ashley, Lisette. A ver. Listo. Gracias, George, por querer participar. Ahora sí, empecemos contigo. Dinos, ¿qué tema quieres elegir? Ya. Podría ser un problema en el mundo y cómo podemos ayudar. Dale, George. A ver. Sinceramente estaba pensando en otra opción, pero ya en el último instante me jaló este número. Bueno, yo siento que uno de los principales problemas que existe en el mundo es la falta de empatía que se tiene eh, en un entorno un poco más social. De repente, en la calle, donde muchas personas van directamente a lo suyo, van a hacer sus cosas, no se enfocan tanto en preservar de repente algún tipo de respeto hacia otra persona. Hablo sobre todo en una región tan grande como lo es Sudamérica, ¿no? Pienso que el respeto también varía según la región donde se encuentre. Por ejemplo, ahora que yo cuento con una movilidad personal, he podido percibir esto con mucho más detalle. He podido notar que muchas personas, eh, por ejemplo, siendo taxistas, no respetan que hay de repente alguna luz roja, no solo con el propio taxi, sino con el vehículo que tengan. No respetan que haya alguna luz roja, no respetan que puede haber una persona pasando delante en un pase peatonal y a pesar de que puede que esta persona esté fallando en el hecho de avanzar, no se dan cuenta de que pueden estar poniendo en riesgo una vida. Asimismo, veo mucha poca empatía en muchos ciclistas o motociclistas que también exponen su vida intentando meterse por el centro o por el propio, por algún lugar donde pueden estar, con la intención de ahorrar mucho más tiempo. Pero a veces un minuto de ahorro es una vida menos. Eh, Pienso que las personas necesitan un poco más de empatía para no solo pensar en sí mismos, sino también en los de sus costados y en su propia familia. Muy bien, George. Ya terminaste, ¿verdad? Ya, listo. Muy bien, George, lo hiciste de manera excelente. He visto que has utilizado esa técnica de la pincita, ¿no? Que es para atrapar pop el pensamiento de las personas, ¿no? Y eso es totalmente muy bueno, ¿no? Si es que lo aplicas todos los días al momento de hablar con las personas, verás que hay buenos resultados, ¿no?
Se ha visto que mantuviste contacto con la computadora, con la laptop, con lo que tengas ahí. Está muy bien, está excelente. La visualización sostenida, ¿no? Una buena seguridad, una buena postura que te va a brindar seguridad. El uso natural de las manos, ¿no? Es adecuado. En el caso del desplazamiento, quizás no lo ocupaste, ¿no? Pero se vio que estabas hablando con seguridad y con una muy buena entonación, lo cual está muy bien, está muy excelente, chicos, hasta ahora lo están haciendo increíble y yo sé que siempre lo van a hacer increíbles. Ya saben que ustedes pueden ocupar estos ejercicios a lo largo de su día a día, todos los días, hasta para sustentar su tesis, si ustedes así lo desean, ¿no? Ahora sí, chicos, vamos con Lisette. Lisette, ¿te encuentras presente? Creo que desapareció. Se ha mimido. No se encuentra presente. Y en el caso de Ashley, me imagino que sigue en llamada, ¿verdad? Ya, no se encuentra. Muy bien, chicos. Ahora sí podemos pasar a la siguiente página, como ya se está cumpliendo nuestro horario. Vamos a reflexionemos. Muy bien, casi ya estamos a últimas diapositivas de terminar y culminar, ¿no? Ahora, para reflexionar un poquito, me gustaría que ustedes puedan comentarnos qué técnicas sintieron más útil, chicos. No se peleen, chicos, hay turno para todos, no se preocupen. ¿Quién desea empezar? Ya, dale, George, muy bien, te escuchamos. Ya, yo siento que me sirvió bastante las pautas que recibimos justo en la última dinámica. Siento que cuando recibo pautas para poder tener una ponencia o de repente alguna dinámica, me va mucho mejor que cuando improviso. Porque cuando improviso, aparte del hecho de pensar en lo que voy a decir, tengo que pensar en cómo actuar o cómo poder este, interactuar con el público, ¿no? Pienso que eso me sirvió bastante más. Y bueno, la respiración, porque eso, eso también lo aplico. Cuando tuve inicié mis sesiones psicológicas hace unas semanas, me recomendaron justamente esta dinámica y sí está ayudando bastante. Muy bien, gracias George por tu participación. Ahora vamos a pasar con una siguiente personita. Gracias Dani por alzar la manito. Yo sé que tú siempre estás ahí de voluntaria. A ver, coméntanos, ¿qué técnica sentiste que es más útil? Para mí la técnica más útil fue la técnica de la respiración. Yo también la aplico cuando me acuerdo. Cuando me acuerdo la aplico y sí es muy buena, me tranquiliza un poco. Y yo creo que esa es la más importante porque de acuerdo a eso puedes pensar con tranquilidad, analizar y bueno, eso. Muy bien, gracias Dani por tu participación. Ahora sí, Gracie, te escuchamos. Creo que para la técnica de mirar a cámara y mover las manos mientras estamos hablando para mostrar mayor seguridad de lo que decimos. Voy a tener que cambiar la posición de mi cámara. Bueno. Sí, muy bien, Gracie, excelente. Gracias, chicos, por sus retroalimentaciones también, ¿no? Siempre es bueno de que nos llevemos algo de cada sesión que vayamos a aplicar. Entonces, ya casi para finalizar, vamos a aplicar un reto, ¿no? Y este reto no es para que lo hagan ahora mismo, no se preocupen, no se asusten.
¿no? Este reto es para que ustedes lo puedan hacer todos los días de su vida, ¿no? Es un reto para que ustedes lo puedan aplicar en su vida diaria, en su vida cotidiana, y es que todos los ejercicios que hemos visto, las técnicas que hemos escuchado, lo puedan aplicar en su día a día, chicos. Es de manera beneficiosa, como ustedes ya lo mencionaron, en algunas ocasiones lo aplican, en otras no, pero si lo hacen de manera continua, va a quedarse con ustedes y entonces eso va a hacer que cada vez sientan menos nervios, cada vez van a sentir mayor facilidad de expresión y cada vez ya no les va a costar tanto el cómo ustedes vayan a expresarse en el día a día, ¿no, chicos? Y bueno, ahora sí vamos a pasar al temita de las conclusiones de qué nos llevamos el día de hoy. Y listo, gracias Cintia. Sí, bueno, luego de una reflexión bastante pertinente de todos nosotros, de todos ustedes, luego de una participación también bastante buena de todos ustedes, ¿no? De cada uno de ustedes, hubiera sido bueno que Ashley también hubiera llegado a la parte final, pero seguramente ha tenido alguna dificultad, ¿no? Por su llamada, ¿no? Alguna responsabilidad. Bueno, como conclusiones de esta sesión, podemos tener de que, bueno, esta sesión está orientada justamente a prepararnos para una oratoria, ¿no? Antes de preparar una oratoria tenemos que prepararnos uno mismo, ¿no? El orador se tiene que preparar y justamente para eso es que esta sesión estaba orientada. La siguiente ya tendremos un poco más de ejercicios para la misma ponencia, para la misma exposición, ¿no? El día de hoy, bueno, lo importante es que tenemos que llevarnos, es de que nosotros cuando tenemos alguna exposición y nos ponemos nerviosos hablando, se debe a esto, ¿no? A la activación fisiológica, que, bueno, debido a hormonas como la adrenalina, el cortisol, y esto se puede ir manejando justamente con la respiración, que Cintia muy bien lo mencionó y ustedes han entendido, han desarrollado. Hay muchas técnicas de respiración, también mindfulness. Si es que aplicamos unas de esas, vamos a poder volver al equilibrio, ¿no? Esa activación corporal que muchas veces nos puede dificultar algunas cosas, algunas acciones como el hablar bien, podemos controlarlo de esa manera, ¿no? Lo podemos gestionar. Así que tenemos que practicar bastante, porque si no lo practicamos, entonces podemos tener algunos inconvenientes y eso nos puede dificultar a la hora de hablar, ¿no? Luego, bueno, tenemos que tener en cuenta que para una buena oratoria tenemos que atender tanto el volumen, la velocidad, la entonación, la articulación en este caso de la boca y la vocalización, y también el volumen, la velocidad, la entonación de lo que decimos, ¿no? Para eso tenemos que aplicar lo que hemos hecho ejercicio el día de hoy, empezando por la respiración y luego por el ejercicio que hemos hecho y otros más, ¿no? Luego lo que ha mencionado Cintia de la mirada hacia la cámara, en realidad hacia el público, ¿no? Es bastante importante. Hay algunas estrategias también, si es que te pones nervioso o nerviosa, entonces mira el fondo, ¿no? O en todo caso anda manteniendo una mirada, pero no tan fija, ¿no? Y bueno, ir cambiando, desplazando, mejor dicho, también la mirada, ¿no? No solo quedarnos en una persona o en un sitio, sino ir desplazando la mirada. Son técnicas bastante importantes, bastante buenas, hemos aplicado bien el día de hoy. Y bueno, mencionaban por ahí que sobre la improvisación un poco, ¿no? Y justamente la improvisación es algo fundamental para la oratoria, ¿no? Y no porque tengamos que improvisar todo, sino porque hay momentos en donde vamos a tener algunas complicaciones. Tanto principiantes como oradores profesionales también fallan. Y el problema no es el fallar, sino el problema o lo que hace la diferencia entre alguien experto y alguien que no es experto es cómo lo solucionan, ¿no? Seguro hemos visto por ahí algunos ponentes que se han confundido o olvidado alguna parte de su tema, pero lo solucionan de buena manera improvisando, ¿no? Así que el problema no es confundirnos, así que tranquilo por ahí, sino es cómo lo solucionamos, ¿no? Por ahí riendo, haciendo reír a los demás o cambiando un poco la orientación de lo que vamos, ¿no? Así que eso sería la conclusión del día de hoy y de lo que se viene. Creo que ha sido un taller bastante